Bienvenidos a Endo Podcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. En este episodio hablaremos sobre los sistemas de monitoreo de glucosa con el doctor Santiago Vallejo. Este podcast es patrocinado por Abbott Laboratories de Colombia. Bienvenidos. Advertencia: este material es exclusivo para el cuerpo médico. Todos los casos clínicos aquí presentados son únicos y es importante hacer su propia investigación. Un saludo, queridos colegas. Soy Santiago Vallejo González, médico internista y endocrinólogo de la ciudad de Pereira. Soy miembro de número de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo y estoy enormemente complacido de compartir con ustedes este espacio de este podcast. En esta oportunidad quiero que hablemos sobre los sistemas de monitoreo de glucosa. Es importante que reconozcamos cómo en los pacientes diabéticos, particularmente aquellos que hacen uso de terapia con insulina, de manera histórica y aún a la fecha, utilizamos el automonitoreo para poder tener un control de las dosificaciones de insulina y de el adecuado cumplimiento de metas terapéuticas en diabetes. Las glucometrías nos sirven, sin duda. Son una herramienta importantísima. No puede haber una terapia insulínica en ausencia de automonitoreo. El problema que tenemos con las glucometrías es que no nos cuentan una historia completa, no nos hablan de un video. Las glucometrías toman fotos en momentos puntuales del día y no siempre nos muestran una imagen global del comportamiento glucémico de nuestros pacientes. Así, cuando ustedes tienen pacientes diabéticos que usan insulina y que se hacen glucometrías de manera juiciosa 4, 5, 6, 10 veces al día, es posible que parezca estarse llevando a cabo un buen control metabólico, pero puede que entre una medición y otra haya valores extremos que nos hablen de hiperglucemia o de hipoglucemia. E infortunadamente las glucometrías no son capaces de captar esas oscilaciones. Es por eso que se han desarrollado sistemas de monitoreo de la glucosa. Algunos son continuos, otros son intermitentes, pero lo importante de estos sistemas es que nos brindan un gran número de mediciones a lo largo del día. Hay algunos de ellos que hacen una medición glucémica cada 5 minutos. Y esto termina obteniendo un valor de glucosa cada momento del día. Tanto así que podemos terminar teniendo frente a nosotros 2.880 mediciones glucémicas en un solo día. Y esto nos permite construir esa curva o video del cual les estaba hablando que no construyen las glucometrías. Permite entonces tomar decisiones sobre alimentación, sobre ejercicio y sobre medicación y de manera importante sobre terapia insulínica. Está escuchando Endo Podcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. Síganos en Instagram, @aceendocrino, y envíenos los temas que quisiera que presentemos en este espacio digital. Ya les hablé de los sistemas de monitoreo de glucosa. Ahora es muy importante que hablemos de la clasificación de ellos para que entendamos algunas diferencias entre unos y otros. Tenemos monitoreos de glucosa que son retrospectivos en contraposición a aquellos que son de tiempo real. Los sistemas de monitoreo continuo de glucosa retrospectivo, como su nombre lo dice, son sensores que el paciente utiliza durante un tiempo determinado, que usualmente es entre 3 y 6 días. El paciente está cegado a esos datos glucémicos y lo que ocurre es que después del tiempo de medición, el dispositivo se retira del paciente y se lee a través de un software, obteniendo entonces todas las curvas y métricas de las cuales voy a hablar a continuación.
no nos permite tomar decisiones en tiempo real, pero sí nos permite tener un panorama amplio, sobre todo en aquellos casos en que los pacientes tienen, por ejemplo, valores de hemoglobina glicosilada que no se correlacionan muy bien con valores glucométricos y necesitamos entonces entender el comportamiento, sobre todo en momentos del día en los cuales el paciente no se está automonitorizando, para poder hacer ajustes, por ejemplo, a la terapia insulínica. Pero son diferentes los sistemas de monitoreo continuo de glucosa en tiempo real, porque estos sí están avisándole de manera permanente al paciente cómo está su glucosa en ese momento. Y tenemos sistemas de monitoreo continuo en tiempo real que pueden estar acoplados a bombas de infusión continua de insulina subcutánea o algunos que están en ausencia de las bombas y que simplemente ayudan a la toma de decisiones en cada uno de los momentos del día para la dosificación, por ejemplo, de insulina a través de lapiceros o de jeringas. Continuando con la clasificación, más allá de aquellos retrospectivos y los que ocurren en tiempo real, es importante también que hablemos de los sistemas continuos versus aquellos que son intermitentes. Estos últimos son también los que conocemos como glucometría flash. Los continuos, como su nombre lo dice, están todo el tiempo haciendo mediciones e informando al paciente. Los que son intermitentes hacen que el paciente tenga que hacer algunas lecturas a lo largo del día y cuando se obtienen por lo menos 3 lecturas en estos glucómetros flash, pues ya el dispositivo es capaz de generar las gráficas del comportamiento glucémico a lo largo del día, así no se haya estado generando el dato en el minuto a minuto. Está escuchando Endo Podcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. Síganos en Instagram, @aceendocrino, y envíenos los temas que quisiera que presentemos en este espacio digital. Después de haber entendido la clasificación de los sistemas de monitoreo de glucosa, entonces quiero que pasemos a un elemento de suma importancia y es cuáles son esos datos que estos diferentes sistemas nos brindan. Y es ahí cuando quiero que empecemos a hablar de las métricas, o mejor dicho, de formas de medir. Cuando yo tengo un número tan rico de datos glucémicos como aquellos que obtengo a través de un sistema de monitoreo de glucosa, bien sea continuo o intermitente, bien sea retrospectivo o en tiempo real, puedo obtener valores como por ejemplo el promedio. El promedio es importante porque nos permite entender cómo ha sido en el tiempo de medición el comportamiento global de la glicemia del paciente, con todas las limitaciones que eso supone, pero por lo menos nos brinda ya una idea de entrada. Hay otra métrica muy interesante que se conoce como GMI, del inglés indicador de manejo de la glucosa. ¿Qué es este GMI o indicador de manejo de la glucosa? Es ese valor que se correlacionaría con un valor determinado de hemoglobina glicosilada de acuerdo a los valores glucémicos del paciente. Se le llamó GMI para tratar de evitar confundirlo con la hemoglobina glicosilada, porque atención, no es una medición de hemoglobina glicosilada. Pero si quisiéramos tener mayor claridad sobre el asunto, es como si se nos correlacionaran los valores glucémicos de ese paciente con una hemoglobina glicosilada determinada, lo cual es útil porque nos permite saber si la hemoglobina glicosilada que estoy midiendo a mi paciente sí tiene una buena correlación con su control metabólico y además nos lleva a utilizar ese estándar de manejo que tradicionalmente hemos empleado, como lo es la hemoglobina glicosilada. Quiero que pasemos ahora a hablar de una métrica muy importante, tanto así que dediqué todo un podcast a hablar de ella como complemento de la hemoglobina glicosilada y es el TIR o tiempo en rango.
Este es el porcentaje de tiempo de medición en el cual un individuo está cumpliendo metas de control glucémico, entendidas la mayoría de veces como valores entre 70 y 180 miligramos por decilitro. De manera importante, debemos reconocer cómo entre más alto sea el tiempo en rango, mejor será el control metabólico de un individuo. Y las guías de práctica clínica nos sugieren alcanzar tiempos en rango superiores a 70% para tener una reducción en la tasa de complicaciones crónicas de la diabetes. Pero además, tenemos la oportunidad no solo de identificar el tiempo en rango, sino que también podemos hablar del tiempo en alta. Y cuando hablamos de tiempo en alta, podemos también desglosar en estos sistemas de monitoreo qué porcentaje del tiempo mi paciente está entre 180 y 250 miligramos por decilitro, que es una hiperglucemia importante, pero además nos permite encontrar ese porcentaje de tiempo que mi paciente se la pasa por encima de 250 miligramos por decilitro. Queremos que los valores entre 180 y 250 sean inferiores al 25% del tiempo y que aquellos que están por encima de 250 sea menor al 5% del tiempo de medición. Por otra parte, y de manera muy importante, tenemos la posibilidad mediante esta riqueza de datos de definir el porcentaje de tiempo que mi paciente gasta en hipoglucemia. Y es así como podemos también definir qué porcentaje de tiempo el paciente está por debajo de 70 miligramos por decilitro y qué porcentaje del tiempo está por debajo de 50 miligramos por decilitro considerada como una hipoglucemia clínicamente significativa. Pues bien, queremos valores inferiores a 4% de glucosa por debajo de 70 y por debajo del 1% de glucosa por debajo de 54 miligramos por decilitro. Mire cómo vamos enriqueciendo nuestra comprensión del control metabólico de nuestros pacientes. Pero además llegamos a un punto importantísimo y es la discusión sobre la variabilidad glucémica. Ya en otro de los podcasts hablaba yo que cuando yo hablo de promedio o de hemoglobina glicosilada tengo una imagen muy amplia, global, pero no tengo la oportunidad de identificar qué tantas excursiones de hiperglucemia o cuántos descensos de hipoglucemia está presentando el paciente, en qué momentos determinados, qué tanto fluctúa mi paciente. ¿Y eso por qué es importante? Porque es que se ha correlacionado a la variabilidad glucémica con aumento de las especies reactivas de oxígeno. La variabilidad glucémica aumenta el estrés oxidativo. La variabilidad glucémica es un factor de riesgo para una condición proinflamatoria y puede empeorar desenlaces cardiovasculares, por ejemplo. Pero además, se ha definido a la variabilidad glucémica como uno de los principales predictores de hipoglucemia en un paciente en terapia con insulina. ¿Y cómo hacemos para estimar la variabilidad glucémica? Mediante una herramienta muy importante que nos brindan los sistemas de monitoreo continuo de glucosa, como es el coeficiente de variación. ¿Qué es el coeficiente de variación? Es un valor numérico que resulta de obtener el promedio de un número de datos glucémicos y la desviación estándar. Cuando yo a la desviación estándar le divido el promedio y lo multiplico por 100, obtengo el coeficiente de variación. Y se ha definido que cuando un individuo tiene un coeficiente de variación que excede 36%, ese es un individuo con enorme variabilidad glucémica. Y esto nos habla de que ese individuo tiene más riesgo de tener episodios de hipoglucemia. Y ese, por ejemplo, puede ser un argumento ante un pagador para tomar la decisión de cambiar un tipo de insulina por otra, por riesgo de hipoglucemia, o de tomar decisiones en ajuste de dosificación de insulinas basales o prandiales
o incluso del uso de otros fármacos antidiabéticos que tengan por objetivo minimizar esas fluctuaciones del control glucémico. Finalmente, y de manera también muy importante, los sistemas de monitoreo continuo de glucosa nos permiten generar un reconocimiento de patrones de hipo y de hiperglucemia y correlacionarlos con eventos como alimentación, tipo de alimentación, clase de alimentos, cantidad de los mismos, actividad física, ejercicio y actividad física no ejercicio que impactan, todos lo sabemos, sobre el control metabólico. Y todo esto, en últimas, nos permitirá tomar decisiones ampliamente informadas sobre la dosificación de insulina, los ajustes de la misma para poder lograr controles glucémicos óptimos. En suma, amigos, cada vez ampliamos más nuestro panorama de seguimiento de nuestros pacientes diabéticos. Tenemos la hemoglobina glicosilada como meta importante, pero que se tarda un tiempo de más o menos 3 meses en brindarnos información. Tenemos el automonitoreo, que puede llevarse a cabo mediante glucometrías como históricamente lo hemos hecho y como probablemente no lo vamos a dejar de hacer. Pero tenemos un componente adicional que nos complementa toda esta información y son aquellos sistemas de monitoreo continuo de glucosa, bien retrospectivos o en tiempo real, bien continuos o intermitentes, que van a enriquecer todo nuestro entendimiento y comprensión sobre el perfil metabólico glucémico de nuestros pacientes. Espero haya sido de utilidad esta información que he compartido con ustedes y los invito a que en el futuro me sigan acompañando en otros podcasts similares. Muchas gracias. Esto fue Endo Podcast. Los invitamos a conocer más contenidos en la web www.endopodcast.org y suscríbase al newsletter. Síganos en nuestro Instagram, @AceEndocrino. Nos reencontraremos brevemente en una nueva dosis de Endo Podcast. Gracias por escucharnos.